Estimados, con esta clase comenzamos con el estudio de los bacilos gram-negativos. Nos ocuparemos en primer lugar del orden Enterobacterales, conocidos también hasta hace pocos años como enterobacterias. Los objetivos de esta clase son caracterizar a los bacilos gram-negativos aerobios y facultativos, describir las características generales de los enterobacterales y las familias que componen este orden, estudiar las especies de enterobacterias más relevantes para el ser humano con sus aspectos estructurales, antigénicos, de virulencia, patogenicidad y epidemiología. Y para la próxima clase vamos a dejar el tema de la sensibilidad y resistencia antibiótica en enterobacterales. Para comenzar y ubicarnos en la clasificación de microorganismos, entre los bacilos gram-positivos aeróbicos y facultativos, podemos hacer una subclasificación según el nivel de exigencia nutricional. Aquellos más exigentes no van a desarrollar en medios de cultivos básicos con pocos nutrientes, como es el agar de McConkey, mientras que los no exigentes sí van a desarrollar en este medio de cultivo. Entonces, las enterobacterias van a estar entre este grupo de no exigentes, los que crecen en el agar de McConkey. A su vez, los bacilos gram-negativos que crecen en el agar de McConkey, o sea, los no exigentes, pueden clasificarse en tres grupos según una reacción bioquímica de óxido de reducción, que es la reacción de la oxidasa, y la reacción de fermentación de glucosa. La reacción de la oxidasa es una reacción de óxido de reducción que detecta citocromo oxidasa que se encuentra en la membrana citoplásmica de algunas bacterias y forma parte de la cadena respiratoria. Los enterobacterales no poseen esta citocromo oxidasa, por lo tanto dan la reacción de la oxidasa negativa. Y en lo que hace a la fermentación de la glucosa, fermentan la glucosa. Las bacterias del orden enterobacterales son bacilos gram-negativos, aeróbicos y facultativos que habitan principalmente en los intestinos. De allí su nombre de enterobacterales. Algunos pocos son patógenos primarios, otros que forman parte de la microbiota habitual cumplen allí un rol benéfico importante y en algunas oportunidades, según las condiciones del huésped, pueden actuar como patógenos oportunistas. Los otros grupos de bacilos gram-negativos no exigentes que se diferencian de los enterobacterales son Vibrionaceae y Aeromonadaceae, que son bacilos gram-negativos que causan cuadros gastrointestinales. Muchas veces se los puede encontrar en el agua y se diferencian de enterobacterales porque dan la reacción de la oxidasa positiva, que es ese papel de color morado que se puede ver en la foto. Y son también fermentadores de glucosa, por eso el fondo de los tubos que se observan ahí, que son con el agar TSI, se ve de color amarillo. Y el tercer grupo es el de los no fermentadores de glucosa. Como su nombre lo indica, estas bacterias se diferencian de enterobacterales porque no fermentan la glucosa y por ese motivo el fondo del agar TSI se ve de color rojo. Es lo que está en el tubo de la foto. Y la reacción de la oxidasa puede ser positiva o negativa. El orden enterobacterales está formado por un gran número de bacterias de géneros y especies estrechamente relacionadas entre sí, pero que constituyen una gran diversidad de especies. Hasta hace unos años atrás, las bacterias del orden enterobacterales pertenecían a la familia Enterobacteriaceae. Se las denominaba comúnmente enterobacterias. Sin embargo, desde hace unos 5 años, las bacterias pertenecientes a este orden fueron reclasificadas en varias familias. Una de estas familias se sigue denominando Enterobacteriaceae, pero surgieron otras familias que va a incluir a otras especies
que antes pertenecían a Enterobacteriaceae, y es lo que vamos a ver seguidamente. Ya en el año 2016 se propuso que las bacterias pertenecientes al orden Enterobacterales sean subclasificadas en nuevas familias. Se mantuvo la familia Enterobacteriaceae, donde vamos a encontrar a muchas de las que son patógenas primarias o patógenas oportunistas para el hombre. Por ejemplo, el género Escherichia, género Klebsiella, género Salmonella, género Shigella, entre otros. Luego están las familias Erwinaceae, Pectobacteriaceae, Yersinia, donde vamos a describir como importantes a los géneros Yersinia, al género Serratia, otras familias como la Morganelaceae, que incluye a Proteus, Providencia y Morganella. ¿Sí? Esas son las más importantes en clínica humana. Al estudiar estos temas en los libros, es posible que todavía no estén actualizados y que encuentren la descripción como de la familia Enterobacteriaceae, y dentro de la familia Enterobacteriaceae encuentran géneros y especies que hoy en día se clasifican en otras familias. ¿Sí? Así que esto tengan en cuenta para su estudio y consideraciones futuras. Los bacilos del orden Enterobacterales son bacilos gram-negativos. Algunos géneros son móviles, otros son inmóviles, no forman esporos, crecen bien en medio con peptona sin suplementos especiales, por eso dijimos al principio que se clasifican entre los bacilos gram-negativos no exigentes. Pueden crecer en condiciones de aerobiosis y de anaerobiosis, por eso decimos que son aerobios y anaerobios facultativos. Fermentan la glucosa, la reacción de la oxidasa es negativa y catalasa es positiva. Con respecto a la reacción de la oxidasa existe una excepción y es el género Plesiomonas, que actualmente se clasifica en el orden Enterobacterales. Las especies de Enterobacterales se encuentran ampliamente distribuidas en el intestino de los animales y del hombre, por eso se los llama también bacilos entéricos. Pueden estar en los suelos, en las plantas, agua y material en descomposición. Solo unos muy pocos son habitantes, tienen como hábitat al ser humano. Por ejemplo, Salmonella typhi, que se encuentra solo en el ser humano. Y otros se encuentran habitualmente en el medio ambiente, como Klebsiella pneumoniae. Los organismos de este orden pueden actuar como patógeno primario o como oportunistas, o según los factores de virulencia pueden comportarse de ambas maneras. Los patógenos primarios son Shigella y Salmonella, que no se encuentran habitualmente en la microbiota intestinal. También Yersinia, como Yersinia enterocolítica. Los que son puramente oportunistas son Providencia, Morganella, Enterobacter, Serratia, y los que pueden comportarse de ambas maneras son, por ejemplo, Escherichia coli. Las enterobacterias, en su estructura, poseen tres tipos de antígeno. Un antígeno capsular, la cápsula polisacarídica es antigénica y se denomina antígeno K. Existe una excepción que es Salmonella, que tiene un antígeno capsular pero que se denomina V. Luego el flagelo es una proteína antigénica, se llama antígeno H, y el antígeno O o antígeno somático, que es la parte del lipopolisacárido, el polisacárido del lipopolisacárido que está presente en la membrana externa de los gram-negativos. Los factores de virulencia generales están en esta lista, pero a estos se pueden agregar factores de virulencia que son específicos de algún género o especie, y vamos a detallarlos más adelante. Entre los factores de virulencia generales encontramos la endotoxina. Recuerden que es parte del lipopolisacárido de la membrana externa de gram-negativos. Algunas enterobacterias que son enteropatógenas producen también toxinas que actúan sobre los enterocitos.
o citotoxinas. También pueden producir fimbrias, cápsulas que favorecen la adherencia y colonización, flagelos que otorgan motilidad, hemolicinas, tienen capacidad para invadir el epitelio intestinal. Algunas especies producen sideróforos que les ayuda, que es un quelante del hierro, y ayuda a captar el hierro del medio externo para incorporar a la célula bacteriana y ayudar en su desarrollo. Y también pueden contener plásmidos de resistencia a ciertos antibióticos o que codifican factores de virulencia. Los enterobacteriales, como dijimos, son componentes de la microbiota intestinal habitual y ocasionalmente pueden causar infecciones. En algunos casos, en pacientes internados después de 48 a 72 horas de su internación, y en esos casos vamos a hablar de infecciones intrahospitalarias. O también pueden causar infecciones en pacientes que adquirieron esa infección en la comunidad. Pueden causar abscesos, neumonías, meningitis, sepsis, infecciones urinarias o infecciones intestinales. Son la causa de aproximadamente el 50% de los casos de sepsis registrados y de más del 70-80% de las infecciones urinarias adquiridas en forma global, las infecciones urinarias, sean adquiridas en la comunidad o en el medio hospitalario. Las enterobacterias con capacidad para producir infecciones intestinales pertenecen a los géneros Salmonella, Shigella, Escherichia, Yersinia y Plesiomonas. También pueden causar infecciones extraintestinales, por ejemplo, infecciones del tracto urinario bajas como cistitis o infecciones urinarias altas, pielonefritis, infecciones respiratorias, pueden pasar la sangre y dar bacteriemias, infecciones del sistema nervioso central, como es el caso de Escherichia coli, que tiene el antígeno capsular tipo K1 y que produce meningitis en recién nacidos. Pueden causar diversas infecciones intrahospitalarias y que tienen un alto nivel de mortalidad. Entre las enterobacterias que se encuentran más frecuentemente como causa de infecciones extraintestinales, mencionamos a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Enterobacter o Klebsiella aerógenes. ¿Sí? Esto tengan en cuenta que Klebsiella aerógenes hasta hace unos años estaba clasificada como Enterobacter aerógenes, Serratia marcescens y también algunos enterobacterales de la familia Morganelaceae como Proteus mirabilis. A continuación describiremos los géneros y especies más importantes para el ser humano y comenzaremos con Escherichia, el género Escherichia, especie coli. Escherichia coli es una causa importante de infecciones urinarias, produce más del 80% de las infecciones urinarias en forma general y en el caso de las infecciones urinarias de la comunidad causa entre el 85 y 90% y de las adquiridas en el medio hospitalario el 70% aproximadamente. Además de ser una causa importante de infecciones urinarias, Escherichia coli también causa diarreas, como diarrea del viajero o diarreas no asociadas a viajes, ya que hay distintas cepas de Escherichia coli que pueden producir diferentes factores de virulencia a nivel intestinal. Según cuáles sean estos factores de virulencia, podemos clasificar las Escherichia coli causantes de diarrea como Escherichia coli enterotoxigénica, que produce enterotoxinas. Hay una enterotoxina termolábil y otra termoestable. La Escherichia coli enterotoxigénica es una causa importante de diarreas de viajeros. Luego, la Escherichia coli enteropatógena. La Escherichia coli enteropatógena también se conoce como enteropatógena infantil, ya que produce cuadros diarreicos en niños menores de 3 años, fundamentalmente con más frecuencia en menores de 1 año, pero hasta los 3 años puede causar diarreas. Y luego
en pacientes inmunocomprometidos también. También ahí puede ser un agente causal Escherichia coli enteropatógena. Escherichia coli enteroinvasiva es una bacteria que tiene capacidad para invadir la mucosa intestinal sin pasar a la sangre, ¿sí? Que sea enteroinvasiva significa que desde la luz intestinal invade la mucosa. Y como consecuencia de esta invasión de mucosa, se va a generar una respuesta inflamatoria que lleva a la aparición de leucocitos y de mucus en la materia fecal. Y a veces también hematíes. Entonces va a producir una diarrea de tipo mucopurulenta con cólicos abdominales. Escherichia coli enterohemorrágica causa una diarrea con presencia de hematíes, de glóbulos rojos, y el principal factor de virulencia de esta bacteria es una toxina. Es muy parecida a la toxina que produce otra enterobacteria que es Shigella. Entonces, esta toxina se denomina verotoxina o toxina Shiga-like. Son sinónimos, ¿sí? Porque es parecida a la de Shigella. Esta bacteria se asocia, Escherichia coli enterohemorrágica, se asocia al síndrome urémico hemolítico. La bacteria actúa desde la luz intestinal, no pasa a la sangre. Sin embargo, la verotoxina o toxina Shiga-like sí pasa a la sangre y puede actuar sobre distintas células de la economía. Sobre todo puede actuar sobre los glóbulos rojos, lisándolos. También puede actuar sobre células renales, sobre plaquetas, y va a producir entonces un aumento de la urea, falla renal, que puede llevar a la necesidad de incluso de trasplantes renales, y también se va a acompañar el cuadro de una plaquetopenia. Otro tipo de Escherichia coli diarreogénica es la Escherichia coli enteroagregativa y la Escherichia coli enteroadherente, que se unen a la mucosa intestinal y pueden producir un borramiento de las microvellosidades de los enterocitos. Las infecciones urinarias son principalmente de tipo ascendente. Esto quiere decir que las bacterias que colonizan el introito uretral, que generalmente son bacterias intestinales, si tienen ciertos factores de virulencia, son capaces de unirse al uroepitelio bajo e ir ascendiendo, llegar a la vejiga, multiplicarse allí, y si pueden adherirse y ascender a través de los uréteres, pueden llegar a la pelvis renal y producir una pielonefritis, una infección urinaria alta. Entonces, para ello va a ser muy importante que las cepas de Escherichia coli que puedan llegar y tener acceso al tracto urinario posean estos factores de virulencia. Y esos factores de virulencia son fimbrias, o sea, esos filamentos proteicos cortos que están en la superficie de ciertas bacterias y que reconocen ciertos receptores en la mucosa urinaria en este caso, ¿sí? Las fimbrias que permiten esa adherencia son las fimbrias tipo P y tipo 1. Entonces las Escherichia coli que tengan este tipo de fimbrias son las que tienen potencial virulento para producir infecciones urinarias. Las infecciones respiratorias causadas por Escherichia coli son más frecuentes en el medio hospitalario, excepcionalmente en pacientes que adquieren la infección respiratoria en la comunidad, y actúan ahí como oportunistas, dan neumonías aspirativas o de origen hematógeno. Escherichia coli también, ciertas cepas de Escherichia coli pueden causar meningitis en recién nacidos. Estas cepas son adquiridas al pasar por el canal del parto y el factor de virulencia que tienen es un tipo determinado de cápsula. Es la cápsula de tipo K1, ya que dicho tipo capsular tiene capacidad para adherirse
confiere a la bacteria la capacidad para adherirse al endotelio vascular en la barrera hematoencefálica y luego de la adherencia puede pasar al espacio subaracnoideo. Pueden causar bacteriemias y la endotoxina va a ser la responsable del shock asociado a las bacteriemias cuando el paciente desarrolla una sepsis. La puerta de entrada de estas bacteriemias muchas veces son infecciones urinarias y es una causa importante de bacteriemias adquiridas dentro del hospital, según la epidemiología del hospital o de la sala en la que esté internado el paciente. Los focos primarios asociados a las bacteriemias son las infecciones urinarias, pero también la presencia de cuerpos extraños y la traslocación de estas bacterias en el tracto gastrointestinal. El género Shigella está formado por bacilos gram-negativos que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Estos microorganismos son muy parecidos genéticamente a Escherichia coli. Sin embargo, por la importancia clínica de la enfermedad que causan, la shigellosis, se mantienen como un género diferente al género Escherichia. Los organismos que constituyen este género se clasifican en 4 subgrupos según sus características antigénicas y en cada uno de ellos se ubica una especie. Shigella no pertenece a la microbiota habitual, no forma parte de la microbiota intestinal habitual y el hombre la adquiere a través de los alimentos o del agua contaminada. Es un microorganismo con un alto poder de virulencia y bastan unas pocas células para causar una enfermedad. El género Shigella pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Está formada por bacilos gram-negativos que se clasifican en 4 subgrupos. En el subgrupo A se encuentra la especie Shigella dysenterie, en el subgrupo B Shigella flexneri, subgrupo C Shigella boydii y subgrupo D Shigella sonei. El género Shigella es muy similar desde el punto de vista genético a Escherichia coli. Sin embargo, debido a la importancia clínica de la enfermedad que causa Shigella, se mantiene como un género diferente al de Escherichia coli en su clasificación, al menos hasta ahora. Shigella es un microorganismo que está fuera de la microbiota habitual intestinal, no forma parte de esta microbiota y se transmite al hombre a través de alimentos o de aguas contaminadas. Es un microorganismo con un alto poder de virulencia y se necesitan unas pocas células para causar una infección y enfermedad. Shigella es una bacteria patógena primaria con un alto poder de virulencia y esto hace que se necesiten unas muy pocas células para producir una enfermedad, para transmitir la enfermedad. Se transmite de persona a persona en una alta tasa. Es una bacteria que invade la mucosa intestinal, o sea que va a dar cuadros de diarreas disentéricas, mucopurulentas, con dolor abdominal, dolor rectal. Produce una toxina, ya dijimos la toxina de Shigella, la que era similar a la verotoxina de Escherichia coli, enterohemorrágica, y esa toxina produce fiebre, actúa como una neurotoxina con desorientación y es la que está asociada también al dolor abdominal que causa. Esta bacteria se localiza a nivel intestinal, puede invadir la mucosa intestinal, pero no pasa al torrente sanguíneo habitualmente. Entonces, cuando se aísla de sangre, son situaciones excepcionales y podemos encontrar hemocultivos positivos con Shigella en pacientes, en niños pequeños desnutridos, muy desnutridos, o en pacientes inmunocomprometidos como pacientes con SIDA. En este gráfico vemos cómo Shigella invade la mucosa intestinal y como consecuencia hay un quimiotactismo de los leucocitos polimorfonucleares, los cuales escapan hacia la luz intestinal y por eso la diarrea
mucopurulenta que causa esta bacteria. A su vez, las mismas pueden diseminarse a través de las estrechas uniones intercelulares intestinales de una célula a otra, e ir causando la lesión en la mucosa intestinal. El género Salmonella está constituido por bacilos gram-negativos, patógenos primarios para el hombre. Sin embargo, su poder de virulencia es menor que el de Shigella. Por eso se necesita un inóculo infectante mayor que el de Shigella. Entre las especies de Salmonella, son dos las especies de Salmonella que reconocemos, pero tiene varias subespecies y tipos y serotipos. Entre estos reconocemos algunos que en el huésped inmunocompetente producen infecciones intestinales únicamente y que no pasan a la sangre. Y otro grupo que en el huésped inmunocompetente producen una enfermedad bacteriémica con impacto sistémico. A este último grupo pertenecen las que vamos a denominar salmonelas tíficas, porque causan fiebre tifoidea, o fiebre intestinal, o fiebre entérica, son sinónimos. Mientras que en el primer grupo, las que quedan localizadas a nivel intestinal únicamente, en el huésped inmunocompetente, vamos a llamar salmonelas no tíficas. Este segundo grupo puede pasar a la sangre, pero en huéspedes inmunocomprometidos, como son los pacientes con SIDA. Los bacilos del género Salmonella son bacilos móviles, pueden producir sulfuro de hidrógeno en los medios de cultivo y de ese modo medios que tienen hierro forman colonias negras, como se ve en la foto. Hay varias maneras de clasificarlos desde el punto de vista antigénico, según sus antígenos O somáticos o los antígenos H flagelares, y esto constituye el esquema de Kaufman-White para la clasificación. Tienen un antígeno capsular que es, además de antigénico, un factor de virulencia y se denomina antígeno B. Hay dos especies reconocidas en este momento. Una es la especie Salmonella entérica, que es patógena para el hombre, y Salmonella bongori, que es patógena pero para los animales. Entonces, la única especie patógena para el hombre de Salmonella es Salmonella entérica. Esta única especie Salmonella entérica, la única patógena para el hombre, se clasifica a su vez en 6 subespecies que son Salmonella entérica entérica, Salmonella entérica salamae, Salmonella entérica arizonae, Salmonella entérica diarizonae, Salmonella entérica subespecie Outenae, Salmonella entérica subespecie indica. Y también, según las características de los antígenos OH y B, se reconocen serotipos. Así tenemos Salmonella typhi, Salmonella paratyphi. Estas son las denominadas salmonelas tíficas, la typhi y la paratyphi, que producen la fiebre tifoidea. Y otros serotipos son Salmonella enteritidis, que se asocia a cuadros diarreicos por ingesta de pollo mal cocido o huevo crudo, Salmonella cholera suis, Salmonella typhimurium, etc. Y estas son las de mayor frecuencia, sobre todo en Estados Unidos y también en nuestro país. Una aclaración respecto al modo de escribir el nombre de las bacterias es que el género y la especie se escriben con cursiva, el género con mayúscula y la especie con minúscula, pero siempre ambos con cursiva. Una vez que ya se escribió el nombre del género, después se puede sustituir por la inicial seguida de un punto. Como pueden ver, en la parte inferior, los nombres de salmonelas lo que va después de la S que representa salmonela está sin cursiva y con mayúsculas. Eso se debe a que son serotipos y no son nombres de especies. La especie en todos estos casos es Salmonella entérica,
serotipo TIFI, por ejemplo, Salmonella entérica, serotipo Tifimurium, etc. Salmonella se transmite por vía digestiva, se adquiere por ingesta de agua o alimentos contaminados y los reservorios dependen del serotipo. Salmonella TIFI tiene como único reservorio al ser humano, mientras que las restantes, las salmonelas no tíficas, tienen como reservorio a los animales. El inóculo infectante es relativamente alto, a pesar de ser un patógeno primario, y se necesitan entre 10 a la 6 y 10 a la 9 células de salmonela para causar una infección-enfermedad. Una vez adquiridas, las células bacterianas llegan a los intestinos, allí se multiplican en forma asintomática para el paciente. Sin embargo, esta etapa de multiplicación lleva ya a la excreción y a la transmisión de células de salmonela. Y luego comienza la etapa sintomática, donde según el serotipo podrá producir una enterocolitis o fiebre entérica o bacteriemia de acuerdo al estado inmunológico del paciente. Salmonella puede causar una enterocolitis. Es más frecuente esto en niños menores de 5 años, pero también lo puede hacer en adultos. O puede causar una fiebre entérica, o sea, la fiebre tifoidea, cuyos agentes son Salmonella entérica serotipo TIFI o serotipos para TIFI, que a su vez se clasifica en A, B y C. En el caso de la fiebre entérica, el diagnóstico se hace por hemocultivos, la presencia de estas bacterias en la sangre. Hay casos de bacteriemias causadas por otros serotipos que no corresponden a las salmonelas tíficas, como por ejemplo Salmonella tifimurium, Salmonella cholera suis. Esto es común en SIDA o en pacientes pediátricos muy desnutridos. También pueden causar infecciones locales como consecuencia de la diseminación hematógena, por ejemplo meningitis, enfermedades pleuropulmonares, endocarditis, pericarditis, arteritis, osteomielitis y abscesos. Y luego de una infección, sobre todo de una fiebre entérica, los pacientes pueden quedar como portadores crónicos. Esto es porque Salmonella puede vivir en presencia de bilis y puede quedar acantonada en las vías biliares, incluso en médula también, pero si queda en vías biliares a través de la secreción de la bilis periódicamente llega a los intestinos y esto favorece la diseminación aunque el paciente ya esté asintomático. La fiebre entérica tiene un periodo de incubación de unos 10 días a 2 semanas y luego comienzan las manifestaciones clínicas con fiebre. El paciente puede tener síntomas respiratorios, mareo, confusión, puede tener diarrea o constipación, pueden aparecer manchas en la piel denominadas roseolas tifoideas y hepatosplenomegalia. Durante la primera etapa de las manifestaciones clínicas, que es la fase invasiva activa, hay altas probabilidades de que la bacteria se recupere del hemocultivo, del cultivo de la sangre. En el 80-90% de los casos, el hemocultivo es positivo. También se pueden recuperar de orina o de coprocultivo, pero esto es en una fase posterior y prácticamente en todos los momentos de la fase sintomática pueden haber reacciones serológicas positivas. Sin embargo, estas reacciones serológicas o reacción de Vidal puede dar reacciones cruzadas, positivas cruzados, y por eso es poco utilizada en la actualidad. El diagnóstico de esta fiebre entérica se va a hacer por cultivo de las muestras de sangre, orina o de materia fecal.
Plesiomonas incluye una especie que es Plesiomonas shigeloides, y Plesiomonas estuvo clasificada hasta hace una década atrás aproximadamente dentro de una familia diferente, dentro de la familia Vibrionaceae, pero en la actualidad se la reclasificó como una enterobacteral. Plesiomonas incluye una especie que es Plesiomonas shigeloides, y Plesiomonas estuvo clasificada hasta hace una década atrás aproximadamente dentro de una familia diferente, dentro de la familia Vibrionaceae, pero en la actualidad se la reclasificó como una enterobacteral. Tiene factores de virulencia que son hemolicinas, una hemolicina citotóxica, un sistema para adquirir hierro y el lipopolisacárido de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Puede ser difícil su diagnóstico, ya que crece formando colonias muy pequeñas y hay que tener experiencia e hacer una incubación prolongada de los cultivos para poder detectarla. Además, en nuestro medio es de baja prevalencia. Produce beta-lactamasas que le confieren una resistencia variable a las aminopenicilinas como ampicilina y es sensible a las cefalosporinas, carbapenems, quinolonas, aminoglucósidos y trimetoprima sulfametoxazol. Los géneros Klebsiella, Enterobacter y Serratia son bacilos gram negativos que tienen algunas características bioquímicas comunes, son bacterias del medio ambiente y actúan como oportunistas, pueden dar infecciones intrahospitalarias. Sin embargo, los géneros Klebsiella y Enterobacter pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, mientras que el género Serratia pertenece a la familia Yersinia-Aceae. Algunas especies de Klebsiella son las siguientes. Klebsiella pneumoniae es la especie que más frecuentemente se aísla en los materiales clínicos en los laboratorios. Klebsiella aerogenes se aísla de diversas muestras y anteriormente fue clasificada como Enterobacter aerogenes, ¿sí? Pero la clasificación correcta actual es como Klebsiella. También Klebsiella ossitoca, Klebsiella osainae y Klebsiella rhinocleromatis que se aíslan de secreciones nasales, y Klebsiella granulomatis que se transmite por vía sexual y se aísla de muestras del tracto genital. Klebsiella es un bacilo gram negativo, inmóvil, capsulado y puede utilizar citrato como única fuente de carbono. Produce infecciones primarias como neumonía lobar en pacientes de la comunidad, pero que tengan enfermedades de base como el etilismo, diabetes o enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Puede producir hemorragia, inflamación, abscesos, cavitación y empiema pleural, y también puede causar infecciones intrahospitalarias como neumonías o neumonías asociadas al respirador. Esta bacteria cobró mucha importancia durante la época del COVID porque producía sobreinfecciones en pacientes que estaban respirados. Y también durante ese periodo adquirió mecanismos de resistencia importantes, algunos de ellos que le confieren resistencia a los carbapenems. Y estos mecanismos los estudiaremos en la próxima clase. También puede producir infecciones urinarias, principalmente en pacientes internados, bacteriemias primarias en un 14% o bacteriemias secundarias a infecciones respiratorias o infecciones urinarias. Y con menos frecuencia, infecciones del tracto biliar o infecciones de heridas. Enterobacter es una enterobacteria móvil. Incluye varias especies. Algunas son difíciles de diferenciar y se asocian al complejo Enterobacter cloacae. Hay otros como Enterobacter sakazaki, Enterobacter hergoviae, pero las del complejo Enterobacter cloacae son las más frecuentes en muestras clínicas.
es una enterobacteria móvil oportunista, puede producir infecciones intrahospitalarias como germen oportunista que es, también infecciones en pacientes quemados y puede colonizar a pacientes internados, especialmente en aquellos que reciben tratamientos antibióticos. Esta enterobacteria puede desarrollar mecanismos de resistencia y tiene otros mecanismos que son naturales. Por ejemplo, produce una beta-lactamasa de tipo AMC inducible que confiere resistencia natural a la ampicilina, amoxicilina, a los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, a las cefalosporinas de primera generación y también es resistente a las cefamicinas como cefoxitina. Y pueden adquirir además mecanismos de resistencia a otros antibióticos y más estando en el medio hospitalario. Serratia es un enterobacterial, pertenece a la familia Yersineaceae, es una enterobacteria móvil. La especie más frecuente, Serratia marcescens, produce infecciones intrahospitalarias como infecciones asociadas a los respiradores, infecciones urinarias, infecciones quirúrgicas, bacteriemias. Puede colonizar el tracto gastrointestinal y también si bien puede producir infecciones respiratorias asociadas al respirador, en algunos casos puede estar como un mero colonizante. Las infecciones extrahospitalarias son raras, pero puede producir artritis séptica posterior a una punción. En este caso, si bien el paciente tiene manifestaciones comienza sus manifestaciones clínicas fuera del hospital, es una infección asociada al cuidado de la salud. Presenta resistencia a algunos antibióticos, entre los que más destacables está la resistencia a colistina, ya que colistina es un antibiótico con buena actividad frente a gram negativos. Esta bacteria gram negativa, sin embargo, posee resistencia natural a colistina y también a nitrofurantoína. Y tiene, al igual que vimos para Enterobacter, la producción de una cefalosporinasa cromosómica que es la AMC, de tipo inducible. Citrobacter es un género de microorganismos móviles, es un oportunista y produce infecciones intrahospitalarias. Dentro del orden Enterobacterales, la familia Morganelaceae incluye a 3 géneros importantes para el ser humano: Proteus, Morganella y Providencia. Estos son organismos oportunistas también. Proteus mirabilis es una causa de infecciones urinarias, sobre todo en niños, pero menos importante, menos frecuente que Escherichia coli. Otras especies de Proteus son Proteus vulgaris y Proteus peneri. Proteus produce en general infecciones hospitalarias, sobre todo, y las infecciones urinarias. Y de infecciones hospitalarias de distintas localizaciones. En el género Morganella encontramos la especie Morganit, hay otras, pero la Morganit es la más frecuente. Y el género Providencia, con Providencia alcalifaciens, Providencia redderi y Providencia stuarti. Todos estos son gérmenes oportunistas. Las bacterias de la familia Morganelaceae son bacterias móviles que se caracterizan por desaminar al aminoácido fenilalanina. Tienen alta tendencia a colonizar el tracto urinario. Sus principales factores de patogenicidad son las fimbrias, flagelos, hemolicinas, y los géneros Proteus y Morganella producen la enzima ureasa. Proteus mirabilis produce el 10% de las infecciones del tracto urinario no complicadas, sobre todo en niños, y el resto son infecciones intrahospitalarias. Como resistencias naturales, al igual que el género Serratia, son gram negativos pero con resistencia a colistina,
y también son resistentes a nitrofuranos. Esto es importante porque el nitrofurano, como nitrofurantoína, se utilizan en el tratamiento de infecciones urinarias y vimos que Proteus mirabilis es una causa de este tipo de infección. Proteus vulgaris y Proteus peneri además tienen en forma natural la producción de una enzima cefuroximasa, que es una beta-lactamasa, y que confiere resistencia por hidrólisis a las cefalosporinas de primera generación y a las de segunda, pero no hidroliza cefoxitina. Y también esta cefuroximasa hidroliza a las aminopenicilinas. O sea que estas dos especies, vulgaris y peneri, son resistentes naturales a cefalosporinas de primera generación y también a las aminopenicilinas como ampicilina. Como ideas clave de esta clase, señalamos que Enterobacterales es un orden diverso, está formado por muchos géneros y especies, muchos más de los que nosotros hemos estudiado en esta presentación. Escherichia coli es una especie importante dentro del orden, la familia Enterobacteriaceae, es la principal causa de infecciones urinarias y algunas cepas son diarreogénicas. Ellas son Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroagregativa, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enterodifusa y enterotoxigénica. Los géneros Salmonella y Shigella son patógenos primarios. Entre salmonelas reconocemos los serotipos tíficos, que son Salmonella entérica serotipo TIFI y Salmonella entérica serotipo para-TIFI, las cuales causan enfermedades invasivas. Comienzan colonizando los intestinos, pero pasan al torrente sanguíneo y pueden localizarse en otros tejidos. Estas dan las fiebres entéricas o fiebres tifoideas, mientras que el género Shigella y otras especies no tíficas de Salmonella causan fundamentalmente enfermedades intestinales, sin pasar al torrente sanguíneo. Pasan al torrente sanguíneo dando bacteriemia únicamente en pacientes inmunocomprometidos. Y las otras especies de enterobacteriales que estudiamos se comportan como gérmenes oportunistas y que causan infecciones asociadas al cuidado de la salud o intrahospitalarias fundamentalmente. En la próxima clase continuaremos con enterobacteriales, estudiaremos el género Yersinia y los antibióticos activos frente a estas bacterias, pero también veremos las resistencias naturales y adquiridas que pueden expresar estas bacterias. Hasta pronto. En la próxima clase continuaremos con enterobacteriales, estudiaremos el género Yersinia y los antibióticos activos frente a estas bacterias, pero también veremos las resistencias naturales y adquiridas que pueden expresar estas bacterias. Hasta pronto.